¿No sentiste que esa generación de recambio, después de los Ricardo Lagos, de los Elwin, de los Frey, le faltó fuerza para guapearle al Frente Amplio? Para tomar el poder tú tienes que a veces Quebrar irrumpir. huevo. Claro. Hay que quebrar. Y creo que tal vez en ese sentido nos puede haber faltado fuerza para quebrar esos temas. ¿Cuál es tu diagnóstico de por qué Giorgio Jackson cae, siendo que era tal vez el hombre más fuerte después de Boric? Porque la política tiene pesos y simbolismos propios que exceden la voluntad de un presidente. Oye, la única votación que yo sí no entiendo por qué votaste a favor y que me dolió cuando la investigué preparando esta entrevista es la acusación constitucional contra Piñera. Hubo varios que no estábamos proclives a hacerlo, y tuvo una discusión interna y se decidió actuar de unidad en el entendido que no estaba ni por cerca la posibilidad que se aprobara con los votos y no queríamos dar una señal de desunidad. ¿Qué te pasa con esa intervención de Estados Unidos y de Trump en Venezuela y eventualmente en Cuba? Yo creo que hacerse justicia por mano propia nunca es el buen camino. Bueno, yo discrepo. Yo creo que hay que hacer justicia y sacar a los dictadores es hacer justicia. ¿Qué consejo le darías al presidente de la República, José Antonio Kast? Pedirle que tuviera buen criterio y pensara siempre que las decisiones que va a tomar uno como gobernante o cosas que tomas como país a veces, pensar qué pasaría cuando yo ya no esté en la toma de decisiones, sino que esté en la mesa del frente. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarme una vez más en este nuevo capítulo de Felipe Podcast. En esta oportunidad con un ex colega, ambos estamos ya cesantes, nos jubilamos del Senado, me tocó compartir 8 años con Ricardo Lagos Weber. Gracias por acompañarme el día de hoy. Yo sé que me quieres mucho y por eso estás acá. Yo efectivamente te tengo mucho cariño y la razón por la que estamos acá, a pesar de ciertas vicisitudes que habrían hacía más difícil estar acá por una cierta coyuntura, pero aquí estamos, así que muy contento de poder compartir contigo y hablar sobre distintos temas. Muchas gracias, Ricardo. Y quiero ir directo al grano en tema de contingencia internacional. Usted que además participó en su minuto en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿qué te parece el que alguien como Trump haya dicho estamos en conversaciones con Cuba y quizás tengamos un control amistoso de Cuba? ¿Y qué te parece, sin ir más lejos, lo que pasó en enero de que haya Estados Unidos capturado a Maduro y que hoy día estemos en una transición, en una mezcla de cogobierno? ¿Qué te pasa con esa intervención de Estados Unidos y de Trump en Venezuela y eventualmente en Cuba? Ya bueno, ahí uno tiene varias maneras de abordar esto. Entonces, una que es para algunos muy legítima, que yo tengo mis reparos, es decir, mire, Maduro era un dictador y había que sacar al dictador. Todos los medios son válidos para sacar a un dictador. Y seguramente los venezolanos, la mayoría del pueblo venezolano estaba contento con la partida de Maduro. Yo solo creo que no hay que ser muy inteligente para decir eso. Y en el caso cubano, que puede ser más complejo, pero no sé qué significa que va a ser como un cierto control, no sé, va a ser como una colonia, no me queda claro. A mí me incomoda porque en el caso de Maduro, por ejemplo, claro, yo tenía un cierto consenso internacional de que este caballero era un dictador. Hubo unos que se demoraron más en llegar a esa conclusión. En nuestro propio país, algunos sectores políticos hablaban a veces que era un gobierno que tenía deriva autoritaria, por no decir dictador. Era un dictador para mí, no tenía ningún problema. Bueno, miembros de tu coalición de gobierno... Sí, no, pero dijimos que iba a hablar del tema internacional. Bueno, perdón. Pero, padre, no, dejaste dando bote. Bueno, sí, yo sé que te dejé dando bote, pero entonces te contesta al tiro. Porque bueno, eso nos va a tomar, nos va a traer al presente. Pero lo que quiero decir es que en el caso de Maduro era como evidente que era un dictador, entonces, claro, si alguien lo saca, bienvenido. Lo que ocurre es que pueden haber después otros gobernantes o otras situaciones que a nivel internacional uno tenga una mirada distinta y no existe ese como, no digo consenso, pero esa como creciente unanimidad respecto a una situación. Y la pregunta es, ¿quién se puede elegir con el derecho de que porque tiene el poder y la fuerza de ejercer el poder por mano propia? De hacer justicia por mano propia. Porque después podemos entrar tal vez a otros presidentes, otros primeros ministros, otros regímenes, y decir, no, está bien que intervengan y que lo saquen. No sé, yo no quiero... Podemos seguir el tema internacional, pero me voy a Chile. Aquí quiero la la época de Pinochet lo metieron preso en Londres. Imagínate que lo habían venido a buscar. Un equipo de élite. No sé. La CIA, los americanos, el SAS del Reino Unido, o un grupo militar de inteligencia israelí como Enteg, y se lo llevan
al dictador. Sí, pero es bien Aquí, distinto. aquí habrían reclamado, pero- reclamaron porque al viejo lo dejaron detenido en Londres. Pero es muy distinto, ¿ah? perdona Ricardo. Y el gobierno de Chile en la época tuvo que hacer un esfuerzo genuino por traerlo de vuelta para que lo jugaran con las leyes de acá. Está bien, pero ya estábamos en democracia. Po. Distinto cuando tú sacas a un dictador en medio de una dictadura, que además, ¿Pinochet era democrático, voy a decir tú? cuando lo tomaron detenido, sí, ya estamos en democracia en Chile. Ah, pero Pinochet. Pero no importa. O sea, pero, perdón, no si hubiera sido. importa, No, perdón, no, pero que aquí yo tenemos me un tema refiero de cuando, fondo, o sea, cuando era. Aquí sí que tenemos una diferencia profunda. No, porque no te confundas. Cuando te pongo el si lo ejemplo. hayan sacado cuando estaba en dictadura, Sí, pues. No, por eso me distinto. refiero. No, Ya. si aquí reclamaron. No, si da lo mismo. Si el punto está hecho. Si el tema es que no puede un país por sí solo fijar las normas no, internacionales. yo sé, pero yo te encuentro razón que Y eso- uno eso- lo que- porque eso lo genera un presente. Pero, Porque, Ricardo, un segundo. mira, conversé con el embajador de Pero un Estados segundo, Unidos. pero un segundo. Con el embajador de Estados Unidos. Nos fue a ver al Parlamento cuando éramos senadores. Yo estaba en el grupo Amistad Chile-Estados Unidos. Nos juntamos con él. Sí, yo también estoy en ese grupo. Protocolarmente. Y bueno, y él hizo toda esta defensa. Y yo le comenté este tema y le dije, bueno, ¿y entonces qué hacemos con Groenlandia? ¿Vamos a invadir Groenlandia? ¿Con qué explicación hay para Groenlandia? ¿Es una dictadura? ¿Es un régimen dictatorial? Pero no O sea, lo han invadido. Cuando lo invadan, pues. no, pero lo que está hablando es el tema de ejercer el poder por sí solo. Pero Ricardo, déjame. Eso es lo que a mí me incomoda. Porque... déjame discrepar profundamente contigo. qué bueno, ya. Profundamente. No, en serio. Porque en el fondo, una cosa, si tuvieses tú un plan B en una dictadura que se perpetúa, de hecho, Cuba es un ejemplo perfecto, una dictadura que lleva más de 60 años y nadie hace nada. Y llega un tipo que no es que a ti te guste el tipo, pero tienen secuestrado tu casa. Y llega un tipo que nadie lo invitó y simplemente te saca el compadre que te tiene secuestrado tu casa. ¿Cómo no va a ser mejor eso que el status quo, donde nadie hacía nada por décadas? O sea, en Venezuela nadie hacía nada por décadas, en Cuba nadie hacía nada por décadas. Entonces, y si hubiese sido una intervención en Chile afortunadamente ese dictador se sometió a un proceso electoral que respetó. Pero en estos otros casos no. Incluso si es que hubiesen sacado al dictador de Chile, cuando no sabíamos si es que se iba a someter a un proceso electoral, o sea, la pregunta que te hago es otra, ¿cuál es la alternativa? Porque todos los que critican que Maduro haya intervenido en Venezuela, yo les digo, bueno, dime cuál era tu plan. Trump intervino en Venezuela. Perdón, que Trump intervino en Venezuela. ¿Cuál era tu plan? O sea, ¿cuál es el...? Porque la política, desgraciadamente, es escoger entre caminos. La perfección es que ojalá las Naciones Unidas tuviese un mecanismo para definir objetivamente dónde hay que intervenir y sacar los dictadores, pero nadie hace nada. Pareciera que la experiencia indica que cuando la decisión de las toman los poderosos solamente, eso a veces le puede servir a la mayoría y la no poca variedad de las veces le va a servir al poderoso, ¿ya? Y te deja en la indefensión. Entonces, esto de decir, mire, ¿cuál es el statu quo? Bueno, la pregunta es responsabilidad de quién eso? De todos los países. Y no lo hace. ¿Ah? No, pues ¿y Estados Unidos lo hizo por qué? ¿Por los derechos humanos? O sea, yo soy venezolano, me da lo mismo porque me sacaron el dictador. Pues que no. Obvio. O sea, me encantaría que fuera por los derechos humanos. Lo que pasa es que tú lo pones. Ricardo, te estoy diciendo, yo estoy aquí idealizando yo los motivos. De que estás contento porque se fue un dictador que hay conciencia, pero si ese es el mecanismo por el cual vamos a tratar. Yo no digo que es el ideal. No es el ideal. Yo creo que hay que rechazar ese mecanismo. O sea, salimos no es el interés de Chile. Por eso te digo, ese mecanismo no es el interés de Chile. ¿Tú preferirías que hoy día estuviese Maduro en el poder y que no hubiese intervenido Trump? Te lo pregunto. La pregunta es mañosa. No, ¿por qué no? ¿Ah? ¿Por qué? Porque si yo condeno algo, significa que quiero lo que había en vez de eso. Y todos sabemos que lo que había en vez de eso, si no era el sacar a Maduro, era continuidad como estaba. Yo creo que hacerse justicia por mano propia nunca es el buen camino. Bueno, yo discrepo. Yo creo que hay que hacer justicia. Y sacar a los dictadores es hacer justicia. No, es que no sacan dictadores. Él sacó a una persona que le incomodaba, porque la dictadura sigue la dictadura de Maduro sin Maduro. Perdóname, sí. Hay un régimen democrático. Por supuesto. Ha liderado cuántos presos políticos han sacado. Corina Machado todavía no puede volver. Perfecto. Esto lo único que hizo fue sacar a un señor para que puedan sacar petróleo. Estamos en desacuerdo. Yo creo es que tienes que ver toda la película. Pues. Aquí lo único que se habló no fue nunca la palabra de derecho humano, dictador, nada. No era los intereses de Estados Unidos. Por supuesto. No se invocó la Carta de Naciones Unidas. No se dijo, mire, Naciones Unidas es inoperante, el Consejo de Seguridad no da abasto, no tiene el ancho, y en consecuencia vamos a intervenir nosotros, porque nosotros sí creemos en los regímenes democráticos, en las libertades fundamentales de la independencia norteamericana, que tiene más de 200 años, y queremos que esto se replique
en el continente sudamericano, de nuestra América morena. Mentira, habló del petróleo, lo único que habló del petróleo. Esa es la verdad. Y son los intereses. Y eso, alguien dirá, es legítimo que Estados Unidos lo quiera, pero yo no puedo compartirlo. Porque yo encuentro que ese camino, al final del día, nos va a llevar a nosotros a tener que optar en consecuencia. Ricardo, ¿Con quién querés tú quedar sometido? ¿Querés quedar sometido al país de los panda o al país de la hamburguesa? Ricardo, es súper simple. La pregunta es, nadie está justificando ni diciendo que es bueno que el motivo que los haya, que lo que dijo Trump por el petróleo sea lo positivo, por ningún motivo, lo condeno. Pero si tú me preguntas a mí, ¿fue una buena noticia para los venezolanos, para el continente? No, para el continente no. Te partí diciendo que para los venezolanos, yo tengo aquí 4 testigos abonados aquí, y estoy viendo que yo dije, para los venezolanos y para muchos van a ser una buena noticia que se fue un dictador. Pero si tú me dices si eso fue la forma de hacerlo, es la correcta, y que yo la aplaudo, yo la rechazo la forma. Yo sé que tú la rechazas, lo has dicho varias veces. Te estoy diciendo que porque a pesar de que la rechaces, estoy el resultado, contigo porque si a mí el contrafactual es seguir en lo mismo, prefiero 1000 veces lo que ocurre ahora. Y creo, y puede que me equivoque, el tiempo lo dirá, que la convergencia hacia una democracia se va a dar. Puede que me equivoque. Y por lo tanto, si eso ocurre, y no volvemos a lo mismo que teníamos antes, yo por lo menos voy a estar feliz de decir, creo que este camino fue mejor que la alternativa. Siendo que no creo que fue el óptimo. Para mí el óptimo es la inoperancia de las Naciones Unidas y de los organismos internacionales para hacer vista gorda frente a los dictadores. Por ejemplo, Michelle Bachelet tratando a Cuba, el mismo Boric defendiendo a Cuba mucho tiempo. Recién ahora Boric, hace pocos meses, fue la primera vez que dio una entrevista donde dice, sí, ¿sabe qué? Cuba es dictadura. Siendo que hizo toda su carrera política defendiendo a Cuba. Incluso en su minuto con Chávez, lo que dijo, está ahí, sabemos lo que dijo el presidente Boric. Entonces... Pues yo vine invitado a hablar acá, pero me dejan hablar nada. No, esto es un diálogo, compadre. No es simplemente un periodista con otro periodista, son dos políticos hablando. Perfecto. Entonces, yo te voy a decir que aquí toda esta cuestión está incompleta porque tú lo que haces es evaluar algo en función de un tema puntual y concreto, discreto en el tiempo. La pregunta es, esa definición de cómo que ocurre un hecho, que sacar al dictador, ¿qué implicancias tiene no solamente para el pueblo venezolano, que sabemos que a Trump le importaba bastante poco, porque no ha hablado de ese tema, ¿ya? No ha hablado de la elección que se robaron en Venezuela, no ha hablado de los presidentes que la ganó, que están exiliados en España, no habló de la querida compañera ahí, la Corina Machado, tampoco, no es tema. El tema es que ese mecanismo hay que evaluarlo no solamente en función de lo que fue para los venezolanos, como dices tú, sino que implica para el resto del continente o para el mundo como principio que nos entendamos a nivel global. Entonces, no es en función de los intereses de Chile, no es en función de los intereses de Chile de que la forma en abordar los conflictos sea la ley del más fuerte. Déjame decirte una metáfora. O sea, porque creo que no es el mecanismo que está en nuestro interés como país o como sociedad, para entendernos. Porque de lo contrario, ¿qué hacemos nosotros? Te voy a hacer un símil. Imagínate tú que estás en un curso y hay un niño que es abusado por otro niño. Y la profesora jefa, que es la que efectivamente debiera ser la que ordene, y yo estoy de acuerdo contigo, el mecanismo óptimo es que las Naciones Unidas, en un consejo internacional, definan dónde hay un dictador y sacarlo, con una decisión, un protocolo definido, que de Estado de Derecho, ¿cierto? Lo mismo con un curso, deberíamos tener una profesora que si es que ve que hay un niño que abusa durante 3 años del otro, la profesora lo haga. Si no lo hace y aparece un otro matón, ¿ya? Y simplemente para la chacota y le saca la cresta al compadre que está abusando del otro niño. La pregunta es, ¿eso es bueno o malo? En el mundo ideal obviamente que es malo, porque un niño se tomó justicia por sus propias manos. Pero en esta situación donde nadie hacía nada, y ahí voy a lo de Estados Unidos, suponte que Estados Unidos ahora va y Groenlandia y lo invade, o va y hace lo que quiera con un país democrático. Qué bueno con el ejemplo del colegio, me gustó el curso. Me gustó el curso. Déjame terminar. Suponte tú que invade Estados Unidos a cualquier país, porque le cae mal un presidente de izquierda, va y le... No lo hace por los presidentes, lo hace por los intereses económicos. Lo mismo cual. Entonces, obviamente que eso lo vamos a condenar, pero es distinto cuando alguien interviene y termina con una dictadura que lleva y que nadie decía nada. Yo por lo menos en eso discrepo contigo y creo que más allá de que las intenciones no son las correctas, ni los motivos, ni el procedimiento, creo que es una muy buena noticia para el continente. Ya. Voy a abordar el tiro al ejemplo del colegio, del curso, del matón y la profesora que no hizo nada. Exactamente. Solamente te voy a decir que si al final, pero voy a partir por otra cosa. Si al final de lo que está ocurriendo en Venezuela no pasa nada en materia de justicia, derechos humanos, nadie se va preso, los que están ahí se la llevan pelada, ya, y el único que paga el pato es Maduro, no cambió nada. Solamente para dónde va el petróleo. O sea, Venezuela va a quedar igual que está.
El tiempo Ya, era. pero Yo creo que vamos a llegar a una democracia. pero eso, No. el tiempo era así que hay otro Ya, podcast. hay varios presos hacemos políticos otro que han podcast. salido que están bastante felices. Así que Sí, no, sí, otro podcast para ese tema. Volvamos al curso. El ejemplo del curso, para retomarlo, para que no nos olvidemos, para los que sigan este podcast, que están interesadísimos aquí en nuestro rating, ya yo creo que estamos en 350.000 más o menos. De todas 80, maneras. ¿cuánto va el...? Ya, no, pero Vamos ahí, muy es lo bien. siguiente. Un curso compuesto por alumnos, hay una profesora que es inoperante, hay un niño que es abusado y hay un matón del curso que dice, yo voy a hacer justicia porque yo soy justo. así es. Ya, bueno, primero, para hacer las proporciones a nivel global, significa que los niños del curso son los países del curso. Son los países. Y la señora del curso, la profesora, es la Naciones Unidas. Así es. Entonces, y la señora no hace nada, porque los países tampoco hacen nada, que son los que nombran a la profesora. Porque en la vida real, los países nombran a la profesora. Los países están encargados de la profesora, los alumnos. Y en este caso, el matón del curso lo que hace, tal vez, es hacer justicia para quedarse con los dulces del abusado que tenía una familia buena que le mandaba un buen cocaví y le ponía hartas bolitas y tiritos para jugar con tu chico, juega a las bolitas seguramente, o no juega a las bolitas tú. Sí, claro. Listo. Y así con un bolso de bolitas, y tiritos ricos, bonitos, unas pepitas bonitas, y el matón del curso, bajo la excusa de que este es un abusado, va, le pega al otro que lo maltrataba, pero aprovecha de quedarse con los dulces del cabro, que es lo que quería hacer básicamente, quedarse con los dulces del cabro. No quería lo otro. ¿De cuál es el ¿Ya? resultado? Ah. Es mejor que haya ganado con la tortura. El resultado es que el otro cabro puede seguir abusando igual, solamente que se queda sin los dulces. No, Ya, pero bueno. pero es que no es, el tema no es ese. Discrepamos profundamente, porque Profundamente. Porque- Porque para mí, de hecho, el porque- mismo caso que está porque si diciendo, el mundo- si se quedó con los dulces, el mundo- pero el dejó de mundo- torturar al otro, el mundo que se ya ha quede con los vivido, dulces, el mundo ya ha porque- vivido los abusos de las potencias, incluso con el sistema Está bien. imperfecto después de la Sigamos- Segunda Posguerra Mundial del sistema multilateral que no Está bien, vamos que a se otro fue tema quedando porque atrás, no que estamos ha de tenido acuerdo. muchas inconsistencias, dobleces, doble estándar, nos permitía una forma de entendernos. Hoy día con este criterio es arréglatelas tú solo. yo creo que yo esperaría de ti, Ricardo, un mea culpa de no de ti, de los Yo que... no quiero me culpa, ¿qué hacer mea culpa? No. Yo esperaría un mea culpa de todos aquellos Pero déjame terminar, déjame terminar. No, que no. terminan votando por un presidente en Chile que encuentra que hay gente que está presa por derechos humanos y que eran re buenas personas, como Krasnov. Tú estás diciendo que los que votamos por José Antonio Caz debíamos hacer un mea culpa. O sea, no, yo digo, hay gente que apoya a Krasnov, que es Sí. un ex coronel del ejército que está preso por matar gente y torturar gente de mano propia. Sí. No porque mandó a un soldado, un pelado, no, él está preso por eso. Y una persona que tiene hoy día una alta responsabilidad en Chile, encuentra que estuvo con él y encontró que no era tan mala persona, no creía todo lo que dijeron de él. Entonces, ese es doble estándar. O sea, Eso, en vez de estar explicando qué es lo que todos pasa los- con los venezolanos todos los y que- Maduro y Trump, Lago, ¿por qué no partimos por casa? Entonces, pero si ni siquiera me dejaste terminar mi pregunta. bueno, no, pues si no, El mea culpa es que que me iba a tú- cambiar de tema. No, el mea culpa que te iba a pedir que hicieras, y A ver, quisiéramos, a porque ver. no había terminado la pregunta, ¿Ya? era que los organismos internacionales no estaban haciendo su pega. Entonces estaba estoy diciendo- semi de acuerdo. entonces semi de estaba acuerdo, diciendo- semi de acuerdo. Que caemos en esta discusión que dos personas demócratas como tú y como yo no deberíamos tener ninguna diferencia, y la tenemos, porque en el fondo yo sí creo que la élite política del mundo, con este acuerdo, con esta lógica de respetemos los organismos internacionales, no tenía un mecanismo efectivo No. que hacía que pudiéramos librarnos de los dictadores. Estoy- Entonces, no en puedo ese estar mundo más de acuerdo. imperfecto nacen soluciones imperfectas. No, Y la pregunta, es que esta no es una solución genuina. ya, está bien, volvemos a lo mismo. No, Lo que pero- te quiero decir es que ya habría esperado en tu análisis de todo esto que hicimos Estoy- recién, que nos dedicamos 10 minutos a hablar de Venezuela y de Trump, decir, sí, Felipe, no me gusta lo que hizo Trump, pero debo Eso decirte, no me gusta. Es peligroso lo que es hizo peligroso, Trump. no me, que me malo para los carga, intereses es de malo, Chile. lo condeno. Es malo para los intereses Ya, de Chile. está bien. Yo creo que lo que hizo es positivo, pero está bien. Pero creo que en eso deberías haber incluido en tu análisis, pero sabéis que tiene un punto de que todos los organismos que a mí me gustan, que son el derecho internacional, la profesora Curso, no funcionaron para No nada. te voy a Y no- aceptar, y- no te voy a aceptar ese punto por una y no- razón. y no lo escuché en ningún minuto. No, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque si hay una razón por la cual los organismos internacionales no funcionan, es porque los organismos internacionales para que funcionen va a ser a partir de lo que los Estados miembros que generan esas instituciones quieren que funcionen. Entonces, ¿cuál es tu solución para un No, dictadura espérate, como- entonces, como si me dice Cuba? Pero- Estados Unidos, tú crees en el libre comercio. Yo sé que tú crees en el comercio, Sí, por como supuesto. todo el crecimiento. Por supuesto. Hay una organización que se llama la Organización Mundial de Comercio, la OMC, que es fundamental a la hora de fijar las reglas. Bueno, está paralizada esa organización porque Estados Unidos, ya con la administración Biden, con las administraciones anteriores, todas las administraciones, Estados Unidos decidió
trabar ese organismo para que no resuelva los conflictos comerciales. Y se aplica la ley del más fuerte al final. Entonces decir, es que los organismos no funcionan. Porque no funcionan porque Estados Unidos no quiere soltar el poder de veto. Y no quiere reconocer que tal vez la India, o tal vez Brasil, otros países deberían tener un estatus distinto al que tiene Naciones Unidas, y que tal vez, lo digo con mucho cariño, estuviera el Reino Unido, que el Reino Unido no tenía que tener derecho a veto porque está bienvenido a menos ya. Pues. Entonces, siento que la falta de renovación del organismo, te concedo, no está siendo eficaz, no está resolviendo los problemas. Y eso hace que vayan perdiendo fuerza. Estoy de acuerdo contigo. La pregunta es si esa pérdida de fuerza y que no funcione, la solución a eso es esto, ni siquiera este atajo, este garlito que se hacen sobre textos de derechos humanos, ¿verdad? Para hacer el uso de la fuerza para fines propios. Obvio. Te pregunto entonces, ¿cuál era para ti? Volvámonos a diciembre, donde no todavía... Seguir empujando este multilateral, no queda otra. Va a ser lo mismo que no pasa nada en los próximos 40 años. Es que tampoco es cierto que no ha pasado nada porque pasan cosas. ¿En Cuba qué ha pasado? Es que no te quedes solamente en el organismo internacional. Me quedo en Cuba, viví un año en Cuba, me casé con una cubana. Perdón, es sensible el tema. De hijo, todo eso. No estoy diciendo que funcione bien el sistema. Y el mundo se empezó a adaptar diciendo, lo de Cuba es otra cosa, no nos metamos ahí. Pero decir que el sistema que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial, de la posguerra, fue un sistema que no funcionó para nada. Todas las vacunas que tenemos en la OMS son producto de ese acuerdo que se hizo después de la posguerra. Todos los acuerdos sobre migraciones, todos los acuerdos internacionales que tenemos nacen a partir de ahí y que nos hacen hacer un país, un mundo un poquito más civilizado, con algún grado de gobernanza. Ricardo, yo he votado a favor de todo eso. Pero es que lo que no podemos hacer es votar todo, la batea con la guagua adentro, porque el agua está sucia y no está funcionando. ¿Saben qué? En el caso de las dictaduras particularmente, la ineficacia, porque en el caso, por ejemplo, del arbitraje de comercio internacional, sí estaban funcionando. O sea, los organismos internacionales eran efectivos en poder corregir disputas donde habían países que no estaban de acuerdo, ¿cierto? Sí, pero Estados Unidos hizo paralizarlo. Estoy completamente en desacuerdo con él, con eso. Bueno, entonces, por eso se debilita el organismo. Después Estados Unidos se retira ahora de la OMS, se retira de la UNICEF, se retira de la UNESCO. Me estáis dando la razón, porque los organismos... Me estás dando razón de que si tú dejas que los organismos, si tú no le das las atribuciones ni la plata a los organismos, no van a funcionar. Ricardo, y los estados no se ponen de los acuerdo. organismos que funcionan bien hay que aplaudirlo. Lo que te estoy diciendo es que los organismos que pueden intervenir para cuidar la democracia no estaban funcionando en lo más mínimo. O sea, en el particular caso de combatir las dictaduras, no había ningún organismo en los últimos 40 años que haya hecho la pega. No, porque es que los organismos no pueden hacer esa pega porque no tienen el poder de las armas para eso. Eso depende, es que los mismos países se pongan de acuerdo y ocurre que las rivalidades que existen, el enfrentamiento geopolítico que hacen, que algunos apoyan. Mira el drama de Siria en su oportunidad. Entonces, por eso digo, entonces fue una carnicería al final lo que ocurrió ahí y los países tomando por lado. Por lo mismo encuentro que la solución que hizo Maduro de con una tropa de élite, con Maduro, ir con una tropa de élite, sacarlo sin que haya una guerra, lo encontré brillante. Pero si quedaron en el mismo. No creo que estén en el mismo. Y no creo que vayan a ser de mismo. Eso que más importante que dónde están después quieran votar a otro que no estemos de acuerdo que es un dictador, digan que hay que sacarlo igual. Porque el tiempo, ojalá en un año más nos juntemos y veamos si es que Venezuela está mejor o peor que hace 15 meses atrás. Y yo creo que va a estar mucho mejor. No, si estamos todos mejor en el mundo a partir de reglas unilaterales, impuestas a la fuerza. Cuando no funcionan las otras. Tú me presentaste como había trabajado en temas de Cancillería, trabajé en las negociaciones económicas internacionales. Fue uno de los negociadores jefes del acuerdo con Estados Unidos. Lo tengo clarísimo. El acuerdo rajaba los aranceles a cero y Trump decidió subirlo a 10%. Y nos dijo a los chilenos, si te gusta bien y si no también. ¿Y qué hicimos nosotros? Tranquilo por la espera, ¿no? Es que nos vamos a enojar con Estados Unidos, le vamos a subir nosotros los aranceles a ellos. ¿No? ¿Y qué es eso? Y ahora lo va a subir a 15. Y es pésimo, nadie lo aplaudió. No faltaba más que lo aplaudieran. ¿Cuál es tu punto con eso? Mi punto es que cuando los poderosos se arrancan con los tarros, porque no hay un sistema que trate de contenerlos, ¿ya? Nosotros estamos en solución más desmedrada. Lo que le estoy diciendo es que claramente más desmedrada. Y por eso entonces yo no puedo aplaudir el uso de la fuerza bruta pasando por arriba de reglas. Cuando hay un dictador, sí. Eso es lo que te quiero decir. Porque si no, no hay nada. Es que el del dictador, el que ocurre que a veces no vamos a estar de acuerdo quién es un dictador y quién no es un dictador. Alguien que, mira, alguien, mira lo que te digo, alguien que gana una elección, alguien que gana una elección, y el que pierde la elección no acepta el resultado. Imagínate este escenario, un régimen democrático que no ha tenido problemas por 200 años, y un día hay una elección, y el presidente que iba a la reelección pierde, y el otro ganó, y cuando va a tener la transmisión del mando,
poco menos, el que perdió casi que hace una sublevación. Si ese señor se hubiera impuesto con esa sublevación, ¿sería un dictador a tu juicio? ¿Alguien que no respeta el resultado de una elección? Por supuesto. Ya. ¿Usted imagina lo que hubiera pasado con Trump en ese sentido, que trató de hacerlo en Estados Unidos? Pero no, ¿Y quién no hubiera sacado nada? Entonces, pero si obviamente, Lo que quiero si mira lo que pasa en China. En China hay una dictadura y nadie lo puede sacar. no, pues, Es parte del claro. paisaje. Y eso Lo que te qué quiero hace decir- que nosotros vamos a ir a invadir China, vamos a Lo que te seguir quiero- conviviendo. Lo que lo que dice es que estamos mejor con algunas reglas mínimas de contención a los poderosos. Pero- Mínimas. Sí, pero si mira lo que me está Mínimas. diciendo. Reglas de Obviamente, contención obviamente el mínimas. poder existe en la política y tú lo sabes muy bien. China es China y no dejar de ser China. Estados Unidos y no dejar de ser Estados Unidos. La pregunta es, ¿cómo ocupas ese poder? Y yo por lo menos, y pasa este tema que creo que lleva mucho rato, creo, en mi opinión, es que estuvo muy bien usado el poder en el caso de sacar al dictador Maduro. ¿Tú crees que no? Yo creo que Legítimo. le puede haber aliviado a muchos venezolanos, pero el método no está en función de los intereses de una gobernanza global, de los intereses de Chile de mediano y largo plazo. Está bien. Y ahí me gusta cuidar a Chile, no solamente. Vamos a otro venezolanos. tema donde creo que vamos a estar un poco más de acuerdo. A ver, vamos a hablar de ¿De qué? religión. O sea, ¿Eres religioso? no, ¿No? no, soy. ¿Eres ateo? Soy ateo, pero con corazón. ¿Ateo o agnóstico? Es que esa cuestión. Soy ateo. Ateo. El agnóstico es como para la campaña. Como decían algunos. Así me enseñaron a mí. ¿Sí? Decían, no, no se puede decir ateo, tiene que decir agnóstico. ¿Por qué la diferencia? No sé. Oye, yo estuve en colegios católicos y todo. ¿Sí? Pero tengo corazón de cristiano. ¿Qué significa eso? Que me comporto mejor que muchos cristianos. Ah, ya, ya. Sí. Tengo corazón de cristiano. ¿Qué te pasó cuando Chuta. y una de las cosas que creo que Ricardo Lago ha llevado muy bien, a mí me gusta verlo, le tengo mucho cariño, respeto, más que cariño no soy amigo, pero le tengo respeto al papá de Ricardo, creo que fue un presidente muy serio en Chile. Otro ateo. ¿Y qué te pasó cuando tu padre quería ser candidato presidencial el 2017 y nombran a Guillé? Que para mí ese fue el momento donde la Concertación claudicó. Dijo, ¿sabes qué? Yo dije aquí, porque desde Patricio Elwin, pasando por Frey, con todo lo que Frey, que hizo grandes reformas, creo que fue un gran presidente, tal vez con menos sex appeal comunicacional, pero creo que el gobierno de Frey tuvo grandes logros. Y después Lago, después incluso Bachelet, el Bachelet 1, dentro de todo, Bachelet 1 era parte de un arcoíris, también hay cosas que no me gustaban, pero bueno, estaba, me acuerdo, Andrés Velasco, de ministro de Hacienda. ¿Qué te pasó cuando ocurre ese episodio? ¿Qué sentiste? Terminó tu reloj porque No, porque la pregunta sonaba está para muy contar, difícil. no sé si me están soplando seguramente. Estaba mirando Snoopy. No, estaba echando la llamada y la corté. Ah. No, más que pasó en ese minuto concreto, creo que más que el minuto fue el reflejo de algo que venía ocurriendo, de un cierto desgaste de la Concertación, ¿ya? Creo que influyó un cierto malestar creciente que después lo vivimos a corto plazo, ¿ya? Que hay un cierto malestar que no justifica nada la violencia y nada. Pero creo que yo terminé votando por Guillé, porque fue el candidato que se eligió. No ganó, tenía otro. etcétera. Sí, bueno, vengo a hablar con una persona que ha votado nulo después de... La última vez que votó a favor por un presidente fue Bachelet 1. No voy a decir qué, porque vengo de ahora de conversar con alguien que nada que ver conmigo, nada que ver con la política, un pyme que trabaja harto, que ha estado aquí y allá, fue gráfico de un medio de comunicación, hoy día trabaja con cosas de outdoors, o sea, un tipo distinto. Y me dijo, mira, yo después de Bachelet 1 no voté por nadie más, voté Ok. puro nulo. Ya, pero volviendo a la pregunta tuya, yo creo que las candidaturas presidenciales son procesos que movilizan gente, movilizan energía, son momentos para pensar para adelante, para poner una misión al país, más allá de sacar a los parlamentarios, tener la mayoría y hacerse el gobierno, porque es un minuto de plantear cosas. O sea, esos son los presidentes, Lógico. que tú fuiste candidato, precandidato. Ese mismo Ah. año 2017. Sí, po. Y ahí tenías los debates, los que te ponen a cada rato ahí con el cote, ¿ya? Y bueno, y para decirte que yo siento que esa candidatura, lo digo más allá de que yo con Alejandro Guillé compartí el Senado y no tengo nada que reclamar, pero creo que las candidaturas presidenciales pueden no llegar a puerto, pueden perder la elección, pero te dejan algo. Siembras algo para mañana, ¿ya?
Por eso es que es importante, yo creo que a la gente no le gusta a alguno, de mi sector, a otro sector, a la derecha tampoco le gustaba, ahora le gusta más. Las primarias. Total. Esta vez no hubo primaria. Y le fue re bien sin primaria. ¿Ah? Pero otra vez no hacían primaria y terminan todos divididos. Yo creo que la primaria te obliga un poquito a tratar de unir fuerzas. Creo que ayuda a aglutinar. En general, debería ayudar a aglutinar. Pero ya eso lo podemos discutir después si después nos van a mecanismos. Y creo que en esa oportunidad no solamente no se sembró nada, sino que no quedó nada. ¿Ah? Y margen de las posibilidades que si se privilegió a alguien que tenía, parecía que marcaba más en la encuesta, que marcaba más en la encuesta de Alejandro Guillé que mi viejo. ¿Ah? Y eso también es una señal que saber leer también. Yo no estoy siendo injusto con mi viejo, no pretendo hacerlo, pero le costaba marcar en la encuesta. Y tal vez la ciudadanía, la Chile, los chilenos, las chilenas, el país cambia. Tú cambiáis el país. El país del año 1990, 1988, 89, el hago apuntando a Pinochet con el dedo. Va pasando, fue presidente, yo creo que lo hizo bien, le fue bien, se fue aplaudido, querido, etcétera, ha crecido con el tiempo. Pero en ese minuto tal vez no era el momento. Fíjate que no remontó mucho mi viejo en las encuestas. Ahora, si tú me preguntas, creo que ha sido mejor candidato que Alejandro ante Sebastián Piñera, el presidente, que paz descanse. ¿Ya? Pero otros pensaron otra cosa y las decisiones fueron las que se tomaron y se privilegió otro. Tal vez Lagos tampoco, no sé si habría ganado o no a Sebastián Piñera. Pero podría haber dejado algo. Pero yo creo que no habría generado esto que no quedó nada. Lo digo, no es por culpa de Alejandro Guillé. Esto es porque él no tenía ¿Y cómo se lo tomó? él no tenía sobre sus hombros una trayectoria detrás, ¿ya? Que permitiera transmitir algo. Él era un buen comunicador, era un buen periodista, era una persona llana, era un tipo inteligente, o sea, pero no tenía esa capacidad de ¿Y tu papá movilizar. quedó golpeado? O sea, Ricardo Lagos quedó golpeado después de que lo bajaran. No, yo creo que él intuyó a poco andar de que el camino era bien pedregoso, ¿ya? Y él decidió perseverar ese camino. ¿Ah? Igualmente. Exactamente, usted lo dijo y creo que refleja bien ese concepto. Igualmente, porque el camino pedregoso se vislumbraba pedregoso, ¿ya? Se le dijo que estaba pedregoso el camino, que es lo que habíamos algunos, gente que lo estábamos apoyando activamente. Pero él decidió que era importante, entre otras cosas, por esta razón. Porque es importante dar una señal, generar algo hacia adentro, hacia las huestes propias, hacia aquellos que están con uno que puede preferir tal vez, Claro. que mira, ya no será tu tiempo, pero algo va a quedar. Y ¿Nunca pasó por tu cabeza la responsabilidad de ser esa nueva generación que se echara al hombro la herencia de la concertación y que le guapeara al Frente Amplio con una presidencial que un poco es lo que tal vez Carolina Toá hizo en la última, con Jara, que yo lamento que no haya ganado Carolina Toá. Estuvo aquí también. Bueno, yo también lo lamento, porque estuve apoyándola activamente. Pero ¿no sentiste en algún minuto de que tal vez debiste haberte atrevido a ser candidato presidencial con más fuerza, con más ímpetu y decir, bueno, aunque sea pedregoso el camino, voy a ir y voy a defender? Porque te quiero decir que a mí, yo que lo veo desde el otro lado de la vereda, te tengo bastante estima. En el fondo siento que la concertación tuvo un rol de políticas públicas serias. Algunos podrán nunca haber votado por la concertación, pero incluso los que no votamos por la concertación tenemos una sensación de que era un elenco político y técnico de alto nivel, con mirada larga. Y siento que de alguna manera el Frente Amplio ninguneó a esa concertación, tienen mucha efectividad electoral y que muchos miembros de la concertación llegan al poder, venga para acá igual, y después de alguna forma se diluye una mirada política, una forma de hacer política que yo creo que hizo a Chile crecer, que daba certeza jurídica, que claro, había unos que querían el Estado más grande, más impuestos, en fin, pero había una hoja de ruta de largo plazo que independiente, porque la concertación fue 20 años de gobierno, y fueron incluso por indicadores que uno mira objetivamente, tanto de crecimiento económico, de destrucción de la pobreza, sociales y económicos, fue un periodo muy positivo para Chile. ¿No sentiste que esa generación de recambio, después de los Ricardo Lagos, de los Elwin, de los Frey, le faltó fuerza para guapearle al Frente Amplio? Yo creo que pasaron varias cosas simultáneamente. No sé si fue un tema de que faltaron fuerzas para guapearle,
¿ya? Porque las fuerzas que le faltaron, yo diría, no solamente a la generación más joven, sino a los más viejos también. ¿Verdad? ¿Ah? Hubo algunos que se rejuvenecieron con esa autocrítica, se sintieron que volvían a los 70 con esa autocrítica. Hay un sector, además, tú sabes, dentro del mundo de lo que fue la concertación, mirada de lo autoflagelante y lo autocomplaciente, de manera caricaturesca, pero que reflejaba un poquito, mire, estamos haciendo lo que se puede, que va bien encaminado, y otros Claro. dicen, no, aquí se está transando demasiado. ¿Ya? Y no sé, entonces creo que muchos de esos que estaban decepcionados de la forma en que fue la transición, se identificaban con estos sectores más jóvenes, que crecieron a costa nuestra, efectivamente. Y lo que es mi generación, eso es debatible ese tema, porque cuando se hice esa pregunta, que la he contestado varias veces, siempre se dice Carolina Toá y Ricardo Lago. Y yo digo, bueno, pero tuvimos a Claudio Orrego, a la Jimena Rincón, Andrés Velasco, por ponerte nombres de gente relativamente joven, de la generación de uno, que participaron activamente de eso. Ahora, si la pregunta es, ¿por qué tú no, Ricardo Lago? ¿Por qué tú no, Carolina Toá? En ese minuto, esa es otra pregunta. Pero creo que la generación sí trató, y nuestra generación, y creo que puede ser una crítica también, creo que estaba muy preocupada del tema del orden al interior de la Concerta, de no generar una disrupción, porque para tomar el poder tú tienes que a veces irrumpir, Claro. hay que quebrar. Y creo que tal vez en ese sentido nos puede haber faltado fuerza para quebrar esos temas. La Concertación, te quiero recordar que avanzaba de acuerdo a un mínimo común denominador, y cuando teníamos diferencias muy profundas, se ponían debajo de la alfombra, básicamente, en el sentido, mira, no hablemos de tema, y sigamos por los que tenemos. Y creo que eso nos fue mermando, porque creo que eso fue tal vez lo que generó frustración en aquellos que veían que era insuficiente la forma de hacerlo, otros que creían que no enfrentábamos los temas de verdad, y nos fuimos acomodando a un desgaste natural también, si fueron 20 años. Felipe González sostenía que fue, creo que 16 años, 18 creo que fue ministro, pero muchos años en España, muchos años, decía, yo creo que lo que le pasó al PSOE en su oportunidad, cuando ya fueron emplazados, y antes de Podemos, estoy hablando de Aznar, etcétera, dijo, los españoles se cansaron de vernos en la tele. Te voy a contar una anécdota. Ganó el presidente Gabriel Boric, yo ya tengo una relación con él, y se citó en Valparaíso por la delegada presidencial del minuto, que hoy día se le electa diputada, entre paréntesis, la PC, a una reunión de los senadores de la región y de los parlamentarios, senadores y diputados del oficialismo, que a esa altura, en abril, mayo, todavía andábamos oliéndonos para cachar cómo nos relacionábamos. Bueno, y ahí estaba entonces un asesor, se puede decir porque no es pecado, es divertida la anécdota, un asesor de, ¿cómo se llama que fue electo senador ahora por Ibáñez? Por Ibáñez. Un cabro joven. Estaba en una reunión y habíamos tenido un cónclave con Boric en Cerro Castillo, y él, Boric, a título personal, dijo, y lo dijo 10 veces a título personal, esto no es la política del gobierno, yo creo que aquí deberíamos todos coincidir en una coalición en el futuro, que es mi visión también en algún minuto. Entonces yo replanteé esa cuestión en la reunión chica, ahí estaba Isabel Ayeta, estaba el diputado Cuello, habíamos varios ahí tratando de entender cómo hacerlo. Y cuando planteo esta tesis, el asesor de Ibáñez dice, no, yo me opongo rotundamente, nada de una coalición conjunta, aquí tiene que haber una fuerza nueva que irrumpa, porque yo, desde que soy chiquitito, lo vengo viendo usted en la tele, me dijo. Yo crecí viéndolo en la tele. Yo le respondí que él tuvo suerte en todo caso, porque creció viéndome a mí en la tele. Yo crecí viendo a Pinochet en la tele. Ahí sí se pasaba mal, le dije yo. Ya, pero esa de picado, no es esa altura. Yo te voy a contar una anécdota que cuando fue el 2017 y estaba yo en la primaria con Piñera y Osandón, ocurrió lo de tu papá. Y yo nunca me había atrevido, no lo conocía, lo había visto por la tele también, y le pedí un café. Ya. ¿Y te dio un café? Y me fui a su oficina. Ya. Ya no estaba en carrera, y le dije, mire, don Ricardo, le decía, don Ricardo, primero vengo a decirle que yo, siendo de derecha, le quiero reconocer su trayectoria, en fin, creo que ha sido un estadista, pero tengo una sola crítica, le dije. Tu papá, ¿cuál? Que yo creo que usted debió haber, a las nuevas generaciones de izquierda, con más ímpetu, más que dedicarse solo a gobernar, haber dejado o formado a esas generaciones para que lo que surgiera no fuera el Frente Amplio. Para que lo que surgiera fuese una izquierda que tuviese tal vez la misma rebeldía contra algo, pero que esa rebeldía sea coherente con la historia. No que vengan un poco infantilmente, creo yo,
a no entender los aportes que hizo Ya. la concertación. Ahí, Y creo que se dedicaron mucho a gobernar. Yo creo que gobernar te desgasta. Te desgasta no solamente hacia afuera, también te desgasta en la lógica de formación de cuadros, de partidos, de algo que tiene la política que es más ingrata, que es menos sexy, que es irse a la reunión y los cabros que tienen 18 años entiendan para dónde vamos. Y si tú no haces esa pega y terminan desde afuera, tenemos que quitarle el poder. Y la política, el poder se quita. No te lo regalan, no te lo dan. ahora, a propósito de este tema, voy para atrás. Ya surge el Frente Amplio, ya con toda la dureza contra la concertación, porque el Frente Amplio, la discusión no era contra la derecha, Sí. era contra la concertación, ¿ya? Contra el modelo de transición, etc. Y Algo así como la derechita cobarde del otro lado. claro, y yo tenía discusiones con Lago, me acuerdo en Caleu, sábado, el domingo, a la hora del almuerzo, porque él decía que las críticas eran injustas, etcétera. Y yo decía, Lago, pueden ser injustas, y él me daba buenas razones. Lo que pasa es que esas buenas razones no se decían, le dijo yo. Claro. ¿Cómo? No, pues entonces decía que cuando tú probaste el auge, no lograste que se aprobara el auge, lo aprobó el Senado, el auge, el Congreso, pero tú sacaste el auge, las primeras 19 patologías, 18 creo que eran, te costó 1 kilo, te enfrentara a muchas fuerzas políticas, pero tú entre tus medidas, aparte de crear el auge, tú querías que de algunos excedentes de las ISAPRES, de las cotizaciones de los afiliados a las ISAPRES que no se usaran, que parte de esos recursos fueran a financiar gastos en salud pública respecto de aquellos que cuando ya no pudieran pagar la ISAPRE porque están jubilados y sonaron, ¿ya? Y se van al sector público con su enfermedad compleja, cara, que se hace cargo del Estado, de la cual el Estado nunca recibió un peso porque todo fue a la ISAPRE, quedar un poquitito para el Estado para hacerse cargo de eso. Tú peleaste, sí, la peleé. ¿Y por qué no se aprobó? No, porque la hecha no me dio la pasada. Me dijo, si usted, presidente, insiste en eso, se queda sin auge. ¿Y tú qué hiciste, Lago? Bueno, entre nada y el auge, sin ese lo excedente, el auge. ¿Ya? ¿Y lo explicaste así cuando firmaste el decreto, hiciste en la cadena nacional? ¿Cómo? No, pues yo lo dije en el Congreso, en la cuenta pública. No, por Lago. Tú lo dijiste, así con la fuerza con que le hablaste al presidente de Bolivia, cuando te enfrentaste a Bush. Y viste con la misma fuerza, hiciste la cadena para decirle a los chilenos, mire, aquí está el auge, 19 patología, mi amigo, aquí está mi amigo, ahí estamos, la vamos a sacar. Yo quería algo más. Yo quería que las platas, que los que cotizan de la ISAPRE, que no usan todas las lucas, que les sobran, pero que pasan al sector público, que el público reciba entonces parte de esos excedentes. Y que no lo pude aprobar porque la derecha me dijo, mire, mi amigo, si usted insiste en eso, la quieren hacer. Les quiero decir que vamos a seguir peleando por esto. Si tú lo has dicho con esa fuerza, tal vez las críticas desde el Frente Amplio y la opinión pública hubieran entendido mejor qué es lo que se estaba haciendo. Y no dar la sensación de que el auge era lo que había que hacer nomás. Y que era un éxito y que estábamos todos contentos. Lo mismo le dije yo, para que no te sientas ofendido, que el agua al tiro se calienta, le dije, podríamos decir de la presidenta Bachelet, cuando aprobó la pensión básica solidaria, yo te la conocí de memoria, Sí. La pensión básica solidaria, lo que hace el Estado, pone sus recursos, iba a ayudar a un sector de chilenos que lo necesitaban, y está bien eso, pero en un minuto de esa reforma, de manera tímida, pero así ya, pero humilde y tímida, se dijo, y vamos a hacer algunos arreglitos a cómo funciona la FP, unos toquecitos menores, no era nada del otro mundo. El caso de Andrade, el ministro Andrade no iba a andar haciendo locura. Y la oposición, que tenía mayoría, le dijo, mire, si usted le toca un pelo a la AFP, te quedáis sin pensión básica solidaria. Quiso la presidenta, aprobó la pensión básica solidaria y no pudimos. Pero no se hizo el contrapunto y queremos insistir en esto, que esto es injusto, porque no tenemos mayoría, porque el sistema electoral no hizo nada. Y para pegarle también seguir, para que veas tú cómo se ven las cosas, que como la interpretación de algunos de decir que todo se entregó, es porque a veces tampoco se defendió con fuerza todo lo que se quería hacer y solamente se relevó lo que logramos. Y yo entiendo, un presidente, y conociendo el que yo tenía más de cerca, le gusta decir, esto lo hice yo, Claro. y lo está perfecto. Y lo que te quedó, no lo denunciaste. Déjame llevarte Ya. a la crisis. ¿Se entiende el punto? Se entiende el punto y clarísimo. Y pues, doña Fred, ¿para qué te explico? Con la educación particular subvencionada, cuando se extendió la jornada escolar completa, se extendió, hubo los colegios públicos que funcionaban en la mañana con un ciclo y en la tarde con otro ciclo de educación, tuvieron que ampliar los colegios, porque si se va a estar hasta las 4 de la tarde los cabros en el colegio no van a caber todo, entonces dijo, hay que hacerle más salas de clase. Ya, pues el Estado dijo, ya, pues en los presupuestos van a que construirle más salas de clase a los colegios, más colegios, pero esto es construir. Y los particulares sociales dijeron, ¿y nosotros? También vamos a tener que ampliarnos. ¿Quién nos va a pagar? Y yo, ¿cómo te vamos a pagar si tú eres privado? Te quedas sin nada entonces. Y hubo que hacer una martingala
en el cual se apoyó la construcción de eso, que después se devolvió de una cierta forma. Pero lo que te quiero decir es, si se hubiera explicado así, siempre, mire, yo quería, esto que obtuve me gusta, pero no es todo lo que yo quería esto otro. Y esto otro no lo obtuve porque no me dieron la pasada. No porque yo encontré que esto era lo bueno, porque no tuve la mayoría para hacerlo. No es que sean malos, piensan distintos, pero así es la democracia. Así que la próxima elección hay que ir por el excedente de la ISAPRE, hay que ir para modificar la FP y hay que ir para que los particulares se financien de ellos su expresión de colegio. En vez de decirlo con fuerza, ahí yo acepto la crítica desde la izquierda más dura o más amplista de decir, no, pero entonces tuvo un arreglín, porque no peleaste con fuerza eso que te faltó. ¿Se entiende? Si me tomó harto tiempo, me eché el podcast. Entiendo. Pero bueno, pero ahora que además que aprovechar porque ya no nos entrevistan para nada nosotros, nos entrevistamos entre nosotros. En esto terminamos. En esto terminamos. ¿Ah? O comenzamos. Pues, muy bien. Sí, pues mi rey, no sea negativo. ¿Qué va a hacer Ricardo Lagos Weber ahora que ya no es senador? Yo me voy a replegar un poquito y me voy a concentrar en el tema conservación medioambiental, en particular conservación oceánica, ¿ya? Y cambio climático, ¿ah? A pesar de la administración de Estados Unidos, y no, broma. Y creo que eso es un tema que he estado metido hace mucho tiempo. ¿Ah? Hicimos grandes cosas desde la administración Bachelet, la administración Piñera y la administración del presidente Boric en ese tema. Ahí había una cierta política, no sé si de Estado, me asusto decirlo porque aparece uno y piensa otra cosa y la tira por la borda, pero había una cierta continuidad en algunas áreas que creo que es importante perseverar y a nivel global también. Entonces eso es lo que voy a hacer y he estado dedicado a hacer. En tu visión del gobierno de Boric, ¿cuál fue la crisis más dura que le tocó enfrentar? ¿Fue el caso Monsalve? ¿Fue el caso Fundaciones? ¿Fue el caso del indulto? ¿Fue la derrota del proceso constituyente? ¿Fue la expulsión de Isquia Siches de Mucuicui? ¿Cuál crees tú que fue el momento más que marcó? Son de distinta naturaleza. Ninguno ayudó en nada. Porque todo dañó. Todo eso que tú mencionaste, que son 5 temas, parece que mencionaste 4. 5. Todos tuvieron su dimensión, pero son de distinta naturaleza. Lo de Temucuicui es como debuto con un portazo muy fuerte, con un paso en falso muy fuerte. Porque no es que maltrataron a una ministra, es que hubo un error de diagnóstico. Total. ¿Ya? Eso fue lo que va a mi juicio. Y eso quedó ahí como, clavado. Después, ¿con otro mencionaste? El caso Fundaciones, que en orden. Pero, Fundaciones. Convenio. No, eso fue, y sigue golpeando. Porque eso fue a la línea de flotación de lo que era el argumento de la pureza, ¿ya? O de la escala superior de valores, ¿ya? Que más allá que lo dijo una vez, Giorgio, una vez, no, era como que permeaba, nosotros somos distintos, bueno, pero te ha quedado la embarrada. Ahora, ya, eso fue muy mortal. ¿Cuál es tu diagnóstico? Sigamos el orden, pero ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Por qué Giorgio Jackson cae, siendo que era tal vez el hombre más fuerte después de Boric? Porque la política tiene... ¿Por qué cae Giorgio? La política tiene pesos y simbolismos propios que exceden la voluntad de un presidente. Yo trabajé de cerca con una presidenta y muy de cerca con un expresidente. Y tuvieron que tomar decisiones dolorosísimas en lo personal. En lo personal, ya no... Porque la política mandó. No hay de otra. Y creo que en el caso de Giorgio se fue sumando temas, ¿ya? ¿Cuál fue el más grave? ¿Fue el de los computadores? ¿Fue el de los convenios? Es que los convenios, él no tuvo que ver con los convenios. Yo creo que computadores y después tuvo una frase desafortunada o algo más. Computadores, el robo y otra más que no me acuerdo qué era. Que mirado en retrospectiva, bien aumentado, porque el computador no pasó nada con el robo del computador, para ser bien franco. Pero se acumuló por otro tema, que no me acuerdo qué había pasado. Y lo que sí yo creo que desestabilizó al gobierno, al primeros 2 anillos del gobierno, fue la derrota del primer proceso constituyente. Y eso es algo además que no supimos encarar muy bien ni nosotros mismos. Yo fui al final de los que estaba con Carolina y otros apuntando a aprobar para reformar. O sea, hicimos un conjunto y nos preocupamos de desarrollar un conjunto de temas a reformar tan pronto se aprobara la nueva Constitución. Si tú lo miras a ojos de hoy día o se lo explica a alguien de 4 años más, tal vez van a encontrar que es ridículo. Entonces, ¿para qué aprobar y si lo vaya a reformar? Entonces, ¿para qué explicarle el contexto, qué le había ocurrido, que el estallido, que la nueva Constitución? Pero lo concreto es que eso al gobierno lo estabilizó. Y lo del caso Monsalve, que creo que no fue
no fue el mejor de los manejos que tuvo, así decirlo de manera más diplomática que puedo, y eso, pero no. Caso que no está resuelto todavía. ¿Ah? Pero que desde el punto de vista del impacto que tuvo en su oportunidad, ese manejo, lo sabemos todavía, no estoy hablando del resultado del juicio, estoy hablando del manejo, creo que fue un costo muy grande. Y los indultos de otra naturaleza, porque eso golpeó mucho, yo creo, al presidente mismo, más que al gobierno, o el gobierno también, pero... Y a Carolina Toá, que creo que ya bueno, pues Carolina Toá venía llegando... con mucha fuerza a cerrar un deal. Pero estaba a punto de cerrar el deal. 5 o 6. Carolina Toá fue nombrada el 6, yo creo, de septiembre. Fue absurdo. Y se abocó a trabajar con la oposición. Tenía listo un acuerdo. Un acuerdo sobre grande. Seguridad amplio y bueno, y se falta echar la basura. Se postergó mucho. Entonces, ¿qué pasó con Mario Marcela, a quien yo le tengo respeto, y las metas fiscales? ¿Por qué algo que uno veía que el primer año de gobierno fue tan bien manejado, incluso cumplió las metas, las superó, después siempre nos fuimos quedando cortos y al final no cumplimos ninguna de las metas fiscales? Yo siendo que un no tema voy a entrar en los detalles de he eso. estado en la Comisión de Hacienda, me tocó compartir contigo, sacar adelante la reforma de pensiones juntos, que siento que fue un gran legado de este gobierno y de la oposición también. O sea, creo que hicimos una pega bien hecha en la reforma de pensiones y reconozco la labor de Ricardo. Debo decirte que Ricardo, cuando llegó de la Comisión de Trabajo a Hacienda, me tenía poca fe. De Hacienda de Trabajo. Cuando tú llegaste. No, pues cuando llegó la reforma de pensiones, yo era presidente de Hacienda. Sí. Ya. Y me cuando tocó, llegó sí. Y me tocó a mí cerrar la reforma de pensiones. Ricardo Lagos me tenía poca fe al principio, quería que la sacáramos en 24 horas. Y después con el tiempo... Eso es mentira. No sé si en 24, pero llegaste... En 48. Yo no soy así. Quiero hablar... La reforma de la presidenta Bachelet la tuve con 90 audiencias. La reforma tributaria. Quiero citar algo a favor tuyo. Muy bien. Ricardo había trabajado en la Comisión de Trabajo, había acompañado la labor de la Comisión de Trabajo. Pero iba a meter la cuchara. Entonces, cuando llega a la comisión nuestra, donde él sí era miembro, él dice, ya no vamos a partir de nuevo, básicamente. Y le hicimos mejor e importante y creo que salió muy bien lo que hicimos. Nos demoramos 2 semanas, bien intensa. Muy bien. Y sacamos una muy buena reforma de pensiones. O sea, creo que fue, metimos el Consejo Fiscal Autónomo. La postura mía, que no te digo que fue como tú dices, no fue 24, pero que se sacara más rápido. Sí. Si yo hubiera sido más laxo, no habría demorado más meses y no 2 semanas. Pero mi amigo es muy campeón. Jalisco nunca pierde, cabrón. Cachanga real. Pero hicimos una buena pega, yo también en pensión. Algo te iba a decir cuando... lo de Mario y lo de... Lo de Mario y el sistema fiscal. El sistema fiscal. Que yo siento que al final es una herencia para Mario que es un poco injusta, porque yo creo que él es suficientemente serio como para haber apretado más las clavijas y haber dicho, compadre, sorry, pero aquí mando yo, porque tenía poder. Sí, pero es que nuevamente yo quiero que estemos de acuerdo en una cuestión. Si no podemos estar de acuerdo también, no estamos de acuerdo en nada. No hemos estado mucho de acuerdo. Es notable. Bueno, ¿para qué me invitan? Insististe que era, es verdad. Hinchando, yo te dije que estaba complicado, que no podía venir. Es verdad. No me estoy vengando, no. ¿Sabes qué? Que en el caso del déficit fiscal, lo que no ha ocurrido en estos 4 años de gobierno, nunca, es que el gasto se haya desbocado. Hay un déficit en las cuentas porque donde se ha errado es en el cálculo de los ingresos. En lo grueso, ese ha sido el problema. Se ha calculado mal los ingresos. No, pero por lo tanto, déjame tener gasto. Sí, pero no, es que el gasto ha estado contenido desde el punto de vista de lo que era la tendencia, se hicieron ajustes, los últimos 2 años se han reajustado 800, 1.000 millones de dólares al año, o sea, se ha ajustado el gasto, o sea, se ha contenido el gasto. La deuda, se estabilizó el crecimiento de la deuda externa, que era para financiar esto. Entonces, lo que no estoy defendiendo es que hay un error, porque claramente estamos con el déficit. Y como dijo Mario, creo, en su columna hace 2 semanas, no, de hace 2 meses, ¿ya? O 3 meses de esa columna que sacó en el verano. Mario me confirmó que viene en un mes más aquí, así que va a estar sentado ahí para que voy a explicarlo también con Pere Manzana. Pero él mismo dijo, si hay algo que me duele, esto que no se logró porque se fracasó en eso. O sea, no se logró para fracasó, pero cerró. Pero el error, lo que quiero transmitir es, porque lo típico que dice el gasto, porque lo que hoy día el gobierno, pero antes era la oposición, todo el crítico, no, que gastan como locos, pero les sale más fácil explicar en la opinión pública que estáis gastando más y no que estáis recaudando menos, no que te entran menos lucas. Y ocurre que el esfuerzo, desde el punto de vista técnico y medible, es que se erró en los ingresos. Se quedaron cortos con la recaudación, reforma tributaria, cumplimiento tributario. Y eso es un error. Eso lo que quiero decirte es que no me quedé corto porque me puse botarate gastando todo lo que no tengo, sino que yo tenía calculado gastar 100 y que me iban a entrar 100 y me entraron 80. Pero no te pasó una vez, te pasó como 3 veces.
ya estoy exagerando, pero... Y eso entonces es criticable, sí, pero es distinto. Ya, bueno. Está bien. Pero háblalo con Mario, que lo haga. Yo considero, Ricardo, que tú dentro del espectro de los senadores y políticos eres, si a mí hicieran hacer un ranking de los más serios, o sea, que sucumbe poco al populismo. Populismo, explíquese como aquel que simplemente está donde calientan las encuestas y vota lo que dice la encuesta, más allá que los técnicos le estén diciendo, señores, ese tratamiento es malo para el paciente. ¿Ah? En el fondo, para mí el que es serio es que, mire, por mucho que sea que es impopular, vamos a gastar hasta aquí nomás porque en realidad si no la deuda va a subir, etcétera, etcétera. Entonces, hecho ese paréntesis. Tú en general has votado bastante bien, pero... En general, porque están las excepciones. La excepción pero de para que vamos a hablar de las excepciones. No, hablemos de una excepción, que fue los retiros. ¿Cómo? Porque además... Eres tan predecible, Felipe. Sí, no sé, soy alemán, ¿por qué quieres que le haga? Yo soy Weber, no soy alemán. Entonces, soy más Weber que Weber. Pues. ¿Cómo digo, los retiros te los pongo como ejemplo, que sé que votaste a favor de ellos, y que creo que fue una mala política pública, pero incluso tú dijiste algo muy sutil, que fue, oye, que paguen impuestos los que retiran, y te sacaron la cresta. Entonces, fue quiero que le dije, aunque sea un minuto. Sacar la cresta es poco. Ya, el clima no está así para votar en contra de eso, y dije, bueno, presentemos una indicación para que... Porque acuérdate que... ¿Cuánto duró esa indicación? Era una indicación, ojo, para que no escuchan, para que esos impuestos, como todos los impuestos... Claro, porque cuando tú pagas impuesto a la renta, tú puedes... El impuesto a la renta se calcula tu ingreso neto, digamos, claro. Después de haber pagado... Entonces, si te están a devolver lo otro, tenés que sumártelo, imputártelo a tu ingreso, pues si te están devolviendo, estás sacando la plata que ya... No importa, pero no se me apareció. Y dije además, hagámoslo, pero aparte de rentas mensuales equivalentes a sobre 4 millones de pesos, que eso ya... Te achica la cosa, pero así Chile. Bueno, me comieron, pero claro, eso era inconstitucional, era inadmisible. Entonces yo le pedí al ejecutivo que la patrocinara, y Felipe Larraín me dijo que ni... O era Felipe ya. ¿Ah? No era fue Felipe el primer retiro? ¿Cuándo fue el primer retiro? Yo creo que era Briones. No, primer retiro. No. Yo creo que era Briones, ¿no? Briones entró después del estallido. Sí, pero los retiros venían de antes, yo creo, ¿no? Yo sé que me acuerdo nada de los retiros. No me acuerdo cuándo fue. Lo quiero saber. No, que fue terrible. Fue tremendo, o sea, la presión que había. Entonces yo no pude... Entonces, hay una anécdota, yo voté en contra de todo. Y una vez, yo siempre que voy al sur, porque tengo una casa en Peyúgue, en Chanco, siempre paso a Cecina Soler. Ya. A comerme mi lomito, lo mejor es el lomito de Cecina Soler. Ahí, en Curicó. Y siempre pasaba, y unas señoras que me atendían eran siempre muy cariñosas conmigo, me conocían. Oye, después de que voté en contra de los retiros, compadre, ¿estamos enojados con usted? ¿Cómo le digo yo? No, usted no hable hoy día. Compadre, olvídate, era lo más impopular que he visto. Bueno, Andrés Molina perdió la elección por esto, Sebastián Álvarez por esto. O sea, realmente... Y yo sé de unos senadores que ganaron por los retiros. ¿Sí? Su campaña, la última elección, no la última, la anterior a la última, en la que ganó Gabriel, digamos, ¿ya? Boric. ¿Ya? En esa elección hay dos senadores que todo lo que hicieron los últimos 2 meses fue hablar en favor del retiro. ¿Te acuerdas que hubo un cuarto retiro que se rechazó? Sí, un quinto? Ahí, hablando solamente en favor del retiro. Y es más, veo otra anécdota, un conserje de un lugar que yo conozco, ¿ah? Borichista, bacheletista, laguista, todas esas cosas, el caballero jugado. Y me dijo, vamos con Boric, vamos a tener los retiros, porque ustedes estaban retiro. Bueno, y el presidente Boric asume a Marcel, y Marcel manda un proyecto medio timidón, igual como medio retirón. ¿Ah? Y voy a entrar a ese condominio y me dice, ¿ibas a con los retiros? A mí no me hable, pues yo no tengo nada que ver, pues soy ejecutivo. Claro, el presidente me dijo, no va a terminar el mandato porque no cumple su palabra, me dijo. Y yo esperaba el retiro. Okay. Todo el mundo esperaba el retiro. Pero bueno, sí, los retiros fue... Fíjate que el presidente Piñera, para el segundo retiro, fue un proyecto del presidente Piñera. Yo te encuentro. Entonces, o sea, Briones lo hicieron con el argumento de la cuestión constitucional. Sí, está bien. Todo tingado, pero al final era un retiro. Era un retiro. Era un retiro. Yo un retiro. O sea, te pasa que está patrocinado. Sí, hasta Colombo votó a favor. ¿Colombo votó a favor de ese? Estuve aquí y yo fui el único... ¿Votó a favor de ese? Sí, Él dice que votó todo en contra. No, yo fui el único que votó a favor. Lo voy a llamar y le voy a decir que van que juntarnos a aclarar este tema. ¿Viste? Porque me tenía convencido que yo era el único que él era casto y puro. Ese lo votó a favor, pero se lo pidió Piñera.
Yo voté en contra incluso. Yo llamé a Briones, que es mi amigo, de mi partido. Sí. Él lo impulsó. Le dije, Ignacio, yo no puedo votar a favor. Así que el último minuto calladito, Claro, los retiros fueron al último, voté. Oye, la única votación que yo sí no entiendo por qué votaste a favor y que me dolió cuando la investigué preparando esta entrevista es la acusación constitucional contra Piñera. Esa me cuesta entenderla Sí. de un Ricardo Lagos Weber, te lo digo porque te tengo Sí. cariño, porque encuentro que si me la dicen los otros compadres, te creo. Pero de ti, o sea, yo sé que todos votaron a favor y tal vez hicieron el cálculo que se va a rechazar igual. Esa fue la... Tal vez esa es la razón por la cual... Mira, hubo varios que no estábamos proclives a hacerlo, ¿ah? Y tuvo una discusión interna, ¿ya? Y se decidió actuar de unidad en el entendido que no estaba ni por cerca la posibilidad que se aprobara con los votos y no queríamos dar una señal de desunidad. Ahora, y los que queríamos votar en contra o abstenernos éramos minoría, para ser bien franco. Entonces se impuso esa tesis y yo la acepté. Si me mirado para atrás, no me enorgullece esa votación. Yo creo que ni argumenté. ¿Ah? Que recuerde. Entonces, pero creo que mirado para atrás. Osandón, tu actual compañero de. O sea, ex compañero de directiva del Senado, se abstuvo. ¿Fue el único de derecha que Sí. no dio el voto? Siempre fue bien chúcaro, parece. Sí, me lo decía a mí. Que llegó a la presidencia del Senado con No volvamos a ese tema. No volvamos a ese tema, que ya tratamos fuera de cámara. Hay que tener mucho estómago para llegar a la presidencia del Senado con los votos de la izquierda. O sea, tienes que tener demasiado. Y no lo critico en el sentido de que puedes tener la ambición que quiera, pero hay que tener estómago. Para llegar a tu bando, ¿tú lo harías? ¿Tú tendrías estómago para llegar a la presidencia del Senado con los votos de la derecha y decirles que no, tengo 4 votos de izquierda? No creo. Yo, en general, trato de jugar en equipo. Sí. Efectivamente. Oye, ¿qué sustos te dan? Y con esto terminamos, porque no hemos alargado un poco, pero te agradezco tu paciencia. Esto lleva una hora ya. ¿Qué sustos te dan y qué consejos le daría ya al presidente en ejercicio actualmente, José Antonio Kast? Siempre al principio los gobiernos son relativamente fáciles, tenía una luna de miel. ¿Qué susto te genera y qué consejo le darías al presidente de la República, José Antonio Kast? Básicamente lo que tuve la oportunidad de conversar con él en Panamá, cuando fue en el mes de enero pasado, fui invitado por la Confederación Andina de Fomento, yo fui a la CAF, ya el Banco de Desarrollo de América Latina, yo fui a exponer a un panel y él fue invitado también a hablar como presidente electo, que tuvo un discurso bien razonable, para ser bien franco. Están todos ahí, habíamos de todo. Ahí habían ex parlamentarios, estaba gente más de izquierda, Carlos Minami. Nadie podía decir que el discurso fue anti algo, fue bien convocante. Dijo: mira, aquí América Latina tiene que tener una mirada, tiene que unirse. Sí, muy tranquilo, no, nada que decir. Eso es impecable. O sea, lo de Krasnov ya lo podemos. Partimos la entrevista con Krasnov y él, entonces ya lo podemos evolucionado. No, si no es que ha evolucionado, no se ha dicho de lo que dijo, estoy diciendo lo que dijo ese día. Ok. Entonces la pregunta es que ¿con qué nos quedamos? ¿Qué versión? Pues entonces yo sí tuve oportunidad después de conversar con él a solas los dos un ratito, unos 20, 25 minutos para hablar de otros temas. Uno de los que me interesan a mí, estos temas de conservación, océano, etcétera. Pero además desearle que le fuera bien y pedirle que tuviera buen criterio y pensara siempre que las decisiones que va a tomar uno como gobernante o cosas que tomas como país a veces, pensar qué pasaría cuando yo ya no esté en la toma de decisiones, sino que esté en la mesa del frente. Al frente, el brazo al lado de la mesa. ¿Ya? Cuando ya no tenga el poder. ¿Qué quisiera yo que fuera la forma de tomar las decisiones? Que creo que eso en la campaña de él fue bien ácida, ¿ya? A mi juicio. Muy descalificadora de cosas que no son ciertas, ¿ya? Que este es un país que está en el suelo. Un país que está en el suelo no tiene a la CPC en Casa de Piedra cuando invitó a los presidenciables que hablaran, y la presidenta de la CPC, Susana, describía un país que no se caía a pedazos, se ponía metas de duplicar las exportaciones en tantos años. Cuando un país está en el suelo, tú tenés que levantarlo, no tenés que duplicar las exportaciones, tenés que exportar. O sea, quiero decirte que yo vi esa y que yo espero que entonces cuando gobierne lo haga con buen criterio, tratando de generar esos espacios de entendimiento. Y creo que la oposición va a encontrar áreas, yo no estoy en el Parlamento, pero creo que va a haber un sector de Parlamento que va a estar en condiciones de escucharlo. Pero para eso hay que ponerse de acuerdo.
y ponerse de acuerdo. Mi experiencia de los 20 años de la concertación es que tú tienes que hacer un esfuerzo para entenderte, o como dirían otros, entransar. ¿Cómo quiere ponerlo? ¿Cómo te gusta más? Decir, transé o acordé y avanzamos un poco. Yo me quedo con eso. La reforma de pensiones fue eso, fue un avance. Tremendo. No es que se transó en que renuncié a mis principios. No es que aquellos que no querían tocarle un pelo a la FP, que hay unos que están enojados hasta el día de hoy, gente que no le gustó la reforma, por el lado de lo que hoy día el oficialismo, de la derecha económica, no le gustó la reforma, pero yo creo que fue un avance sustantivo. Lo saca de la agenda por un rato, paga mejores pensiones, genera un mejor sistema. Entonces, yo, presidente, algo bien básico, buen criterio nomás. Ricardo Lagos Weber, te quiero agradecer y quiero aprovechar este momento también para decir que dentro de los compañeros que tuve, los 8 años que estuve en el Senado, respeto mucho lo que hiciste. Creo que lo vas a seguir siendo, pero fuiste como senador un gran aporte al país. Nunca te vi tirando el mantel, tratando de hacer la corta. Más allá de algunas votaciones, como te expliqué, que tal vez uno puede no compartir, pero en general te quiero agradecer también como chileno. Yo siempre he dicho que Chile es lo que es en parte porque tiene buenos políticos. Yo sé que está muy de moda decir que todos los políticos, la política en Chile es un desastre. Yo a veces les digo a mis amigos, oye, te nombro los 50 senadores, tú me decís quiénes son corruptos y no te sé decir. Estoy seguro que los hay, no estoy diciendo que no haya alguno que sea corrupto, pero no es que haya un sistema que uno diga, aquí todos se mueven por corrupción, por maximizar sus lucas. Los egos son gigantescos. Problemas de ego no tienen los muchachos Sí. en el curso. Sí. Pero es gente que tiene intenciones. Son todos casi tan inteligentes como uno. Tienen intenciones, y creo que tú has sido de las personas que en distintos momentos ha colaborado, así que también te agradezco el trabajo por Chile y también la buena onda conmigo siempre he tenido. A pesar del cuchillazo que me metiste con Osandón cuando asumiste Sí. Pero no tiene ninguna responsabilidad tuya, así que tranquilo, no guardo yo ningún llegué a un rencor. acuerdo en la casa de Juan Antonio Coloma con Evópolis y con la UDI que íbamos a tener una distribución de la mesa y ustedes no lo cumplieron, entonces ahí ya si Osandón se ofreció, era como que le iba a apoyar. Además, con el buen criterio de tenerme mi vicepresidente, Lógico. Era una garantía. Era una garantía total. Sí. No, gracias por la entrevista, por las buenas palabras, las cálidas palabras. Para el récord, decir que me llevé muy bien contigo y encuentro que en algunas áreas, casi todas, estuviste bien puntúo, pero bien, al mismo tiempo también bien colaborador. Y sacamos cosas adelante. Estoy pensando en cultura también, en otras áreas, no solamente el tema económico. Así que, el tema de los niños, el tema del cumplimiento tributario, pero de los niños, la ley del deporte, de la música. Exactamente. Y tú has tenido tu agenda también en tema de infancia muy fuerte, así que ahí te apoyamos en eso. Y espero que te esté yendo bien. Veo que tenía harto tiempo, si estás dedicado a hacer los podcasts. Sí, y agradecerle, tengo 40 minutos, llevamos una hora. Mi primer auspiciador después del Senado para el Marley Coffee, así que agradecerle a Marley Coffee. ¿En serio? Oye, buena. ¿Viste? Ya. Muy buena onda. Gracias a Marley Coffee. One love. Oye, muchas gracias y que te vaya muy bien. Rastaman Vibration, ya. Es un buen muchas gracias. ícono aquí para la marca. Oye, en mi oficina, termino acá. Tengo una foto no muy grande así, de Salvador Allende. ¿Ya? ¿No? Una más grande de mi viejo. Oh, tenés. Y un póster de 2 metros por 1 de Bob Marley. Esa es la que tenía en la oficina del Senado. Imposible mejor descrito, Ricardo Lagos Weber, ex senador y amigo. Gracias por estar hoy día. Muchas gracias a ti, estén bien. Nos vemos próximamente en un nuevo capítulo de Felipe Podcast.